antes que nada, bienvenida, Sharon. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, queremos escucharte. Queremos saber cómo llegaron ustedes a decidir adoptar y adoptar dos y cómo ha sido el proceso. Entonces, cuéntenos. Claro, hola, pues un gusto, la verdad, contar la historia, porque creo que es esa la finalidad, que a mucha gente le puede ayudar a escuchar cómo ha sido el proceso de los demás para poder decidirse, ¿no? Si están como pues en ese camino o les gustaría. Pues tiene año y medio, un año, 4 meses que estamos con nuestros pequeños, Jamie y Vladimir de 4, de 7 y de 6. Los recibimos cuando recibimos la noticia, tenían 4 y 7. 4 y 6, Wow. perdón. Tenían como, porque se llevan como año y medio. Entonces, pues la verdad es que el proceso fue muy rápido. Fue aquí en Querétaro, la verdad es que el proceso fue muy rápido. Empezamos en agosto del 2023, no, agosto del 2022 y ellos llegaron. Estamos en el 25, es que es el cambio de año. Ellos llegaron en agosto del 2023, sí, 3 me parece. Ajá. Y entonces, pues sí, o sea, lo primero aquí que se hace es como una plática, te da una plática el Estado. La verdad es que es una plática de concientización bastante amplia. Me encantó ir a esa plática. Van unos psicólogos de una asociación que se llama, me parece, Newman, que son como especialistas en trauma. Y te dan una Mm. plática muy consciente de eso, ¿no? Desde lo que es el trauma, el proceso legal, las opciones que hay, la convocatoria que hay ese año. O sea, la O verdad sea, es que vale. esa es la primera plática. O sea, de entrada, ya de una vez le Sí, están hablando del trauma y de la sí, necesidad y todo eso. sí. ¿Y ustedes para llegar ahí tuvieron que llenar algún formulario o solo aparecer? ¿Cómo es? Cada año sale una convocatoria. Tienes que estar pendiente, sobre todo en las redes sociales, porque siempre lo ponen ahí. Entonces lo publican y te ponen la convocatoria, ¿no? De qué edad, hay disponibilidad ya para adopción aquí en Querétaro, que por lo regular tienes que ser residente del estado. Las convocatorias van cambiando cada año. La que a mí me tocó ese año era de 5 años en adelante, grupo de hermanos pequeños o pequeñas con discapacidades, alguna enfermedad o había otra más. Eran como 3 o 4, pues como la convocatoria de los niños que están disponibles, ¿no? Y adolescentes también, ¿no? Y en México Entonces, entonces es por estado. O sea, tú solo sí. aplicas en tu estado. Sí, depende mucho del estado, porque hay estados en los que sí te permiten como ser de otro estado. Va dependiendo mucho del órgano de cada estado. Ok. Pero por lo que sé, por lo regular, sí tienes que como radicar en el estado y me imagino más que nada que es por lo que tienes que hacer, el trámite de ir, venir y todo lo que te piden, porque realmente el Para proceso es, facilitar eso. es Ujú. facilitar eso y de que tú puedas estar en todas las pruebas que se te van haciendo. Pero sí, esa primer convocatoria aquí en Querétaro en específico sale en las redes sociales. A mí me la mandó una amiga porque Ujú. sabía como toda esta parte, entonces ella es abogada y como que está muy al pendiente de todo eso y me lo pasó en cuanto lo vio y si te mandan llenar un formulario, todo en línea, llenas un formulario, te preguntan, pues no, o sea, aquí puedes adoptar parejas homoparentales, Ujú. papás o mamás únicos, ¿no? O sea, que estén solteros, y parejas, pues, no, o sea, parejas, ¿no? O sea, Ujú. parejas homoparentales, heterosexuales, y papás y Y mamás, ¿no? solteros. Únicos. Ajá. Sí. Entonces, pues realmente, se lanza la convocatoria, te preguntan, pues, brevemente eso, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué es la razón? Es algo muy breve y muy rápido, te dan un tiempo, se manda, y tiempo después te contestan el correo, en el cual te avisan cuándo y dónde va a ser una plática previa, le llaman la primer plática que hacen, se llama plática de concientización. Entonces,
te mandan y tienes que confirmar asistencia, para Ujú. pues poder como tener la parte del acceso y pues o te llaman, ya sea que te manden al correo o te llaman por teléfono, el DIF se pone en contacto contigo. Y tu amiga abogada, ¿por qué te lo mandó? ¿Ella ya sabía que ustedes estaban pensando que querían adoptar o qué? Sí, realmente fue una decisión que tomamos ya de, pues de tiempo atrás. La verdad es que yo tuve cáncer, yo padecí de cáncer Wow. como por el 2015 y derivado, yo tuve cáncer de endometrio y derivado a ese proceso, me hicieron una histerectomía por Ujú. la cual, pues sí, o sea, siempre fue como una de nuestras opciones, esta parte de adoptar. Es muy bonita esa parte, esa historia, a pesar de que fue muy difícil, la verdad es que fue Claro, muy o sea, bonita. suena chistoso y sí es muy bonito. O sea, yo pienso, uy, qué duro, ¿cierto? O sea, Sí, pero suena como que ya es un proceso que ya viviste, hiciste tu duelo, lo sí, pasaste y ahora sí ves lo bonito. sí, justo. Y eso es muy importante, ¿no? Que pase, para poder llegar a este punto de la adopción, recalcar que tienes que pasar tus duelos sí o sí para que esto lo veas del lado bonito, ¿no? Que veas que es lo que ahora nosotros lo Exacto. resignificamos y decimos, toda esa historia difícil es lo que nos hizo nuestra historia de amor de los cuatro, ¿no? A final de Mm, cuentas, porque los cuatro pasamos cosas difíciles, pero llegamos a esta historia hermosa que tenemos actualmente. Entonces, sí, yo tuve ese proceso, pero lo bonito de esto es que mi esposo Jorge y yo siempre el tema de que yo me entero de que yo tengo cáncer es porque yo quería ser mamá y Jorge quería ser papá. Entonces ujú. estábamos buscando esa parte. Sí, mis ganas de ser mamá, siempre lo digo, me salvaron la vida prácticamente, ¿no? Porque si no es un cáncer que realmente no, eh, mm, no presenta síntomas, ¿no? Y Ah, al no presentar síntomas, puedes que pase el tiempo y enterarte como demasiado tarde. Entonces, exacto. esas ganas es lo que yo veo, no se puede, se da esta parte de, se tiene que hacer una operación, vamos a pasar como todo ese proceso de recuperación, pero ahí fue la plática, ¿no? Yo en ese proceso con, pues, terapia, obviamente siempre tuve terapia psicológica acompañándome, yo entendí que ahí, o sea, el deseo de ser madre puede venir de, ¿no? De la parte de la adopción y fue cuando dijimos, pues nuestra historia va a ser diferente y ahí Ujú. fue cuando aceptamos y dijimos, vamos a hacerlo por medio de la adopción, porque pues te manejan otro tipo de situaciones, no hay mil opciones que te manejan como para esta parte de ser padres, pero nosotros decidimos, o sea, siempre fue muy firme nuestra convicción de hacerlo por ese proceso. Solo pues al no conocer, primero tienes como que irte investigando, vas Claro. preguntando, vas como viendo, y ahí es cuando nos damos cuenta que es muy de acuerdo al estado, ¿no? O sea, que cada una cambia de acuerdo como al estado Ujú. de aquí en México. Entonces, ahí pues en ese proceso, esta amiga, pues que sabía como pues toda esta historia y todo, siempre me dijo, no, pues yo sé seguido y he visto cuando sale convocatoria en Querétaro, pues te la mando, ¿no? Entonces, justo cuando ella la manda, nos toca ir a esta, pues, plática de concientización. Ah, ok, bueno, qué bueno tener una amiga así, que Sí, estaba la ahí verdad es que pendiente por ustedes, ¿cierto? Para decirles, ahora sí, para que se pudieran sí. movilizar ahí. Entonces fueron a la plática de concientización y de ahí dijeron, sí, de una, esto es. ¿O cómo fue? Sí, sí, la verdad es que fuimos, la primera, fuimos a dos, porque fuimos 2 años, ¿no? La primera, sí, yo llegué y dije, sí, wow, me encanta, te dan como todo, ¿no? O sea, más o menos esta, o sea, no es esta cantidad, pero sí tienes que tener cierto tipo de cantidad económica, tiempo, sobre todo se hace una plática, se da una escuela para padres, son estos requisitos, o sea, realmente te plantean cómo está todo, como te decía, esta parte de hablar del cerebro, del trauma, de las situaciones, de los casos que hay y que existen, y te lo dicen bien, aunque creas que esto parece que no queremos, realmente queremos que lo hagas, pero que estés muy consciente de lo que vas a hacer y cómo puede suceder.
¿no? Sí, es Entonces, interesante, perdón, te interrumpo ahí, sí, sí, sí. pero No, es no. como mucha gente, yo creo que en diferentes países pueden tener esa queja, como, ¿por qué lo ponen tan difícil? Porque sí, pero es interesante lo que dices, como, de verdad quieren que uno adopte, pero no a ciegas, sino Exacto. entendiendo. Sí, entonces ustedes vieron ese valor y ese motivo. Sí, sí, completamente. En conciencia plena de cómo es el proceso, de los pros, las contras, de que puede haber y de lo que puede suceder. Y justamente es ese, quitar ese mito, ¿no? Que la gente dice, ay, es que es muy difícil. A ver, o sea, son vidas, ¿no? Son niños que ya Sí. atravesaron una situación de por sí no es sencilla para cualquiera y que todavía ese proceso pueda ser realmente, es lo que te dicen, o sea, protegemos obviamente a los niños, que es nuestra prioridad, pero también a ustedes, ¿no? También a ustedes, porque cuántas parejas vienen con una idea errónea a lo que realmente debe de ser la finalidad y terminan a veces unas historias tristes de separaciones, ¿no? De muchas cosas que vienen ahí. Entonces es realmente que hagas conciencia. Y a mí ese proceso, o sea, te sirve hasta para darte cuenta si ya sanaste el duelo, si no has sanado, si hay algún tema que tengas que resolver. O sea, realmente también te están cuidando a ti tu salud mental, ¿no? Ujú, ujú. Y Y como es terapeuta, tú estás muy consciente de esa parte. sí, sí, Sí. también, o sea, si era algo así, ¿no? Completamente que dices, sí, tienes que estar, pues, en esa sintonía. Y fíjate, es chistoso lo que te voy a contar. Esa primera, plática que fuimos, Jorge, mi esposo, me dijo, sí quiero, pero aún no me siento listo, ¿no? Mm, Porque también como pareja es bien importante que te comuniques, porque una opción no es porque tu pareja quiera, es porque tú tengas esa convicción y que tú también ajá, lo quieras hacer. Porque platicábamos, ¿no? Me decía, a ver, o sea, es que para darnos gusto, o sea, un viaje, ¿no? Comprar un coche, una casa, o sea, como para que a tu pareja la complazcas así, complacerla por querer ser padre o madre, no va porque es algo que puede haber ahí un tema complicado. sí. Entonces me decía, yo platicaba con él y le decía, ok, pero lo entiendo perfecto y tú eres mi prioridad porque, no, o sea, has estado conmigo y la verdad es que tenemos comunicación y es lo que le decía, solo dime algo, de esta plática es, no estoy listo ahorita, pero a lo mejor en algunos años que tengamos que trabajar ciertas cosas, sí, o no estoy listo, o sea, no estoy listo, ¿no? Realmente no es algo que quisiera. Y es algo que también es muy válido, ¿no? Y no por Pero eso yo oye, me qué voy a buena enojar. pregunta. No, Necesito saber si esto es un no punto final o un no por ahora. sí, exacto, ¿no? Es como el entender esa parte. ¿Por qué? Porque si tú me dices, es no por siempre, claro, o sea, también a lo mejor yo trabajo en mi parte, en trabajar, en saber o en saber qué puede pasar, porque ahí los proyectos a lo mejor, no sé, o sea, no, nos lo decían en el DIF, o sea, esto también es como un proyecto de vida, ¿no? Esto también Claro. es como cuando haces el proyecto de cosas en tu trabajo, pero también es un proyecto de vida. Entonces, y él, o sea, yo le dije, yo estoy muy consciente de eso, o sea, yo no me voy a enojar ahorita, al contrario, o sea, prefiero saber esta parte, pues para yo saber qué hacemos, ¿no? O sea, obviamente yo lo que menos quiero es que más a futuro, que se vienen cosas complicadas, sea algo que nos separe o algo así. Y entonces no, me Ujú, dijo, ahorita no, mi tema es, acababa de pasar la pandemia, no sabemos si está seguro el trabajo, no, temas más como hombre, como proveedor, evidentemente, ¿no? Que lleva el, pues, la mayor parte aquí de ingreso, evidentemente, pues son muy válidas sus ujú, dudas, sus inseguridades, ¿no? Entonces me dijo, vamos a ver, o sea, ya que yo vea, porque despidieron mucha gente en su trabajo, decir, de que esto no mm, suceda y que yo esté consciente de eso, porque también es un tema, ¿no? claro. Sí, o sea, en ese inter, pues pasó un año, fue un año de diferencia entre la una y la otra, se dio cuenta, obviamente lo ascendieron, pasaron ciertas cosas, que me dijo, a la siguiente plática llegó la convocatoria y le dije, oye, me acaba de llegar, esta convocatoria me la acaban de mandar, pues ¿cómo ves? O sea, ¿aún o, o seguimos a futuro, ¿no? Y me dijo, no, sí, ahora sí vamos otra vez a la plática, la tomamos otra vez
y a ver cómo me siento después de tomar la plática, ¿no? O sea, Ah, va. ok. Entonces Sí, ahí tú, en ese año de espera, ¿cómo gestionabas tú ese deseo de ser mamá? realmente sí entendí la parte en la que él decía, ¿no? De la seguridad económica, de la seguridad de proyecto y todo eso. Entonces, realmente yo me enfoqué mucho como a mi crecimiento como terapeuta, ¿no? Como decir, bueno, por ahora, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar? ¿Qué es lo que yo haría? Y yo me enfoqué completamente, pues, a mis proyectos, a mis planes, a hacer cosas para mí, ¿no? O sea, la vida a final de cuentas sigue y tú tienes que pues seguir trabajando en lo que pues te gusta, en seguir creciendo como persona. Entonces realmente yo me enfoqué a pues trabajar en eso. O sea, para mí no era como de, ay, como en un año, ¿no? O sea, yo dije, no, no en un año, ¿no? O sea, dije, pues que el tiempo lo dirá y vemos, ¿no? Justo cuando esta amiga me lo manda, obviamente se lo comparto porque pues como para sondear cómo vamos, ¿no? Ajá, A como ver yo qué todavía pasa. quiero y tú. Ajá, sí, y tú a uno, ¿no? Y fue así, y ya fue cuando me dijo, va, sí, o sea, muy animado, porque es cero eso de como ni presionar, ni hablar del tema, ¿no? Simplemente que fluya, ya Mm, veremos, vamos cómo va avanzando este proceso, y cuando llega un año después, pues fue como de, oye, ¿está esta o vamos a la que sigue, ¿no? O sea, o a la que sigue, a la que sigue. Porque me dijo, no, sí, sí tengo ganas, fíjate que me siento más tranquilo, eso lo he trabajado yo también. También pues son creencias que uno trae de familia, ¿no? A lo mejor a veces de que, ay, se alcanza, no alcanza, o sea, es trabajar también con tu interior y contigo, ¿no? Entonces mm, fue como, sí, vamos y vemos qué sucede, ¿no? En esta segunda plática fue lo doble de gente. O sea, wow. era lo doble de gente. O sea, la primera a lo mejor éramos 100 parejas, en la segunda éramos 200 parejas, así, así. Fue en un centro aquí de congresos muy grande, o sea, de verdad fue algo muy, y sí cambió un poco la plática en que llevaron, te digo, a estas personas, estos psicólogos y psiquiatras para que te expliquen como toda esa Ujú. parte. Y estuvo más profunda. Yo cuando salí dije, híjole, estuvo más profunda esta que la anterior, Sí, ya me ¿no? O asusté. sea, sí, dije, ah, esta estuvo más. Y ya, o sea, fue así como, tranquilo, tomemos unos días, asentemos esto y lo platicamos. Y me dijo, no, sí, o sea, porque de que tienes la plática, tienes un mes para generar un expediente, son muchos requisitos como historia de vida, el por qué quieres, tu historia de amor, y papeles, ¿no? O sea, evidentemente carta de antecedentes no penales, que el CURP, que la acta de nacimiento, que, o sea, todos los requisitos que piden, más Wow. varios, o sea, varios. Sí. Sí te piden mucho y tienes un mes de la plática que tienes que entregar una carpeta te dan todas sus especificaciones. Eso sí, quiero compartir que la gente del DIF de Querétaro, o sea, les tengo un amor, cariño y aprecio porque de verdad es difícil, pero ellos te ayudan. Si tú lo quieres, o sea, ellos están abiertos a escucharte si tienes dudas, no es como de, ay, ¿es esto? Burocrático y ya, ¿no? Me desaparezco y hazle como puedas. No, o sea, te dicen, la verdad es que todas, psicólogas, trabajadoras sociales, la coordinación de adopciones aquí en Querétaro es una maravilla. O sea, son seres humanos muy conscientes y que lo hacen de verdad por la vocación, por el amor, o sea, de verdad sí es difícil porque son trámites, pero estamos contigo y te ayudamos en el proceso. Nos faltaba la carta de residencia como acabábamos de mudarnos de casa, no teníamos, y no sé qué pasó, si había como elecciones, no me acuerdo, como que tardaba en que y tenías que actualizar el INE, que es tu Ujú. credencial no oficial de aquí, tenías que actualizar para la carta de residencia, no sé qué. El chiste es de que hablamos, oye, se viene la fecha, pero ya lo saqué y así, no te preocupes, mete una carta y lo puedes entregar en cuanto te llegue. O sea, no es como de, ay, ya, el trámite no pudiste y ya ahí se quedó y no, o sea, Ay, si tú qué hablas y bueno. dices, oye, hay este tipo de factores, no te preocupes, mete una carta a la Procuraduría con atención al procurador, ya nos avisaste, nos va a llegar y te damos espacio, no, pues que me la entregan en una semana, ok, no te preocupes porque te hacen una cita para recibirte el expediente, se sientan Mm, contigo a ver papel por papel,
a leerlo contigo, a hacerte una primera entrevista, que les compartas por qué esas fotos, por qué tales cosas, por qué vives aquí. O sea, ya empieza una primera entrevista, pero pues muy amena, ¿sabes? O sea, ellas la verdad Mm, es que te lo hacen bastante como agradable, qué son bueno. lindas, la verdad es que son muy lindas. Entonces, de ahí, o sea, la convocatoria, un mes para entregar. Y de ahí, ¿cuánto tiempo duraron ustedes entre entregar todo y recibir a sus hijos? Un año, Ok. fue un año, ajá, fue Y un durante año. ese año fueron entrevistas, talleres, que brevemente, ¿cómo es el proceso? Se entrega, hace cuenta, nosotros entregamos en septiembre y en noviembre te busca la trabajadora social para hacerte una primera visita a tu casa y a ella le entregas toda la parte, pues todo el estudio socioeconómico, todo lo que te piden para el estudio socioeconómico. Ella se sienta, está contigo, te pregunta, pasa, toma fotos de la casa, que realmente coincidan las fotos que tú mandaste con lo que tú tienes, te dicen que no tienes que mover nada, que si el espacio en donde van a llegar los pequeños es un gimnasio, que así lo dejes, que no lo muevas, que sea, nada más que sepan que tienes el espacio, ¿no? O Ah, sea, ok. que no te preocupes, no hay que hacer ninguna modificación. Lo único que sí te dicen, si hay cosas de riesgo o peligro, por ejemplo, unas escaleras que no tengan un barandal, te dicen, oye, tienes que modificar esto sí por seguridad de ellos, pero tienes tiempo de aquí a hacerlo y si llegara, pues antes de que lleguen, tienes que notificar que ya lo Ajá. hiciste, ¿no? Pero pues sí, realmente, muy agradable, quien vino, inclusive le invitamos el desayuno, estuvo con nosotros, estuvo muy bien, la verdad es que, pues es una charla, ¿no? O sea, charla para saber cómo estás, cuánto ganas, qué haces y ver realmente cómo está Ujú, todo. ujú. Y Ya de durante ahí, eso, ese, ay, ah, perdón, no, dime, durante dime. ese año de espera y de, bueno, todo el proceso y eso, ¿ustedes cómo se sentían? Tranquilos, pensamos que iba a durar más. Realmente pensamos que iba a ser como... Es que ya estábamos nosotros con esta finalidad de, pues hemos pasado tanto y han pasado tantos procesos de ese inter a que realmente, o sea, no era como, ay, ya queremos que sea el otro mes, ¿no? O sea, sí, sí te da como ese nervio es normal, como de, ¿cuándo me irán a hablar, no? O sea, pero la verdad es que te van guiando muy bien. O sea, ellas también en las pláticas, en las charlas te dicen, tú continúa, esto va a ser así, por tales fechas te vamos a ir hablando. Inclusive nos compartieron una experiencia de una pareja que igual iba muy bien y en ese momento dijeron, es que nuestra expectativa era esperarnos un poco más, ¿no? Unos 2, 3 años, pero entonces vamos a volver a ingresar a la siguiente convocatoria y claro, te dicen, todo eso es como muy válido, ¿no? O sea, que como en ese inter todos los cambios y que vaya, pues que tú vayas sintiendo que necesitas más tiempo, ¿no? Entonces, no, realmente nosotros pues seguimos con nuestra vida normal, porque te lo dicen, o sea, esto es una parte pero tú sigue, ¿no? Entonces, pues realmente, ¿qué? O sea, era, haz de cuenta, en noviembre nos hablaron, ¿no? En enero nos volvieron a hablar y nos dijeron que querían algunas cosas extra porque nuestro expediente, también en noviembre nos hicieron pruebas psicológicas, fueron las Ujú. dos. Fueron pruebas psicológicas y las pruebas psicométricas. Las pruebas psicológicas, pues a la par, como ya empiezan a ver, yo creo que ahí empiezan como a perfilar y ver como realmente quién está en ese proceso. Nos dijeron que para el congreso, ¿cómo le llaman? No es congreso, le llaman para la plática que hacen cada mes el DIF, querían meter ya nuestro expediente para Mm, determinar y poder como ir como moviendo todo eso, ¿no? Entonces, en enero entra el expediente, nos iban a notificar febrero, marzo, más tardar qué habían dado de resolución, pero en ese inter, teníamos que hacer escuela para padres, fue de enero a junio íbamos una vez al mes, ¿no? Nos llamaban una vez al ujú. mes para ir. Y eran de carácter, eso sí es de carácter obligatorio ir a esas pláticas, que lejos de ser de carácter obligatorio, las agradezco enormemente, de verdad, de Mm, verdad, de verdad, que te desmenuzan todo, o sea, así va a pasar, esto te podría pasar, sabemos que esto es teórico y con la práctica a lo mejor tienes que, ¿no? Modificar, pero, o sea, así es el proceso,
nos dieron pláticas desde sexualidad, de economía, de la parte del trauma, de los apegos, de el proceso, del origen, ¿no? Del origen de nuestros pequeños, todo, o Fue sea, bien de todo, completo. súper Pensaron en todo completo. cada mes y fueron viendo un tema diferente. Y Sí. oye, ¿en qué momento decidieron que iban a adoptar a dos? Sí, ya sé. En esas pláticas, de que te van haciendo las entrevistas, porque te entrevistas con la psicóloga como 2 veces. Entonces, en esa plática entramos separados, ¿no? Entras separado y luego entras juntos. Entonces, me acuerdo que a mí me preguntaron primero, ¿no? Como de, bueno, ¿y si hubiera una opción para ustedes de un grupo de hermanos? ¿Lo pensarías? ¿Cómo sería? ¿Estarían como dispuestos? Y mi respuesta fue, primero tengo que hablar con Jorge, ¿no? O sea, tendríamos que verlo. Sin embargo, si ustedes nos ven aptos, física, emocional y económicamente para esa situación, pues no habría problemas, así de ¿y cuántos? No más de dos. O sea, sí nosotros dijimos no más de dos, Mm, pero sí habría la posibilidad. Realmente, sí te preguntan, siempre te preguntan expectativas, siempre, 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 ¿no? Que es, si la convocatoria es de 5, tú puedes decir entre 5, o sea, te dan las especificaciones, ya sabes, que tienen que ser mayor que tus ciertos años, ¿no? De cómo tiene que ser y en base a eso tú decidas. Y realmente nosotros pues no teníamos expectativa como, o sea, nosotros dijimos, cuando llega un bebé biológico, pues a lo mejor sí tienes una idea, pero a final de cuentas no es, sabes no, qué te va a llegar. no sabes qué va a llegar, ¿no? Y nosotros dijimos, ya sí lo queremos realmente, ¿no? O sea, es, ¿no? Sexo indistinto, edad dijimos entre 5 y la edad como más próxima, como a la edad era 14. O sea, nosotros abrimos nuestras posibilidades. Wow. O sea, nosotros dijimos, pues, y es lo que te explica, ¿no? Entre más cierres como esta parte de lo que tú quieres, puede que sea más complicado, porque si quieres Ujú. niña de 5 años, a lo mejor solamente porque aparte no nada más es lo que quieras, tienen que hacer como una compaginación. Me encanta que si buscan la forma de que el carácter de los padres se adapte al carácter de los pequeños también, porque Wow. ellos están también constantemente en atención psicológica. Las casas asistenciales que hay aquí en Querétaro, la verdad es que también son excelentes y tienen mucho cuidado con los pequeños y van y tienen constantemente terapia psicológica ellos también. Entonces, pues te digo, en ese inter fue como, bueno, pues nosotros estamos como libres de las expectativas, tenemos este rango de posibilidades, no tendríamos un tema con algún adolescente también, te concientizan también esta parte de los mitos y realidades, de que si bebés, que si no adolescentes, porque que ya no sé qué y tienen X no sé qué es, no, o sea, eso no es real, Ujú. nada te garantiza que un bebé o un adolescente traiga o no traiga una situación que trabajar, ¿no? O sea, Sí, exacto. Y es un poquito como lo que decías, que cuando nace un hijo biológico, tampoco hay garantía de si va a llegar con absolutamente alguna nada. condición o cómo va a salir, digamos, cuando sea grande. No hay Exacto. ninguna garantía. De absolutamente nada. Y esto nosotros lo quisimos vivir igual, exactamente igual, decir, no, o sea, no tengo expectativas y no, o sea, lo que el universo y las chicas del DIF nos vean aptos Sí. para nosotros, ¿no? O Ellos sea, trabajan con el universo. sí, sí, no, o sea, ellas trabajan con Dios, con el universo y eso va a llegar a nosotros, ¿no? O sea, lo que realmente ellos vean con aptitudes para las que nosotros tenemos, porque tienes que tener esas aptitudes, ¿no? Entonces, pues ya realmente, pues así fue, nos preguntaron separados y luego juntos, así de, oye, pues es que les acabo de preguntar y así, ¿ustedes qué opinan? Nos volteamos a ver y los dos dijimos, ¿por qué no? ¿No? O sea, no es Sí, algo que no, lo habíamos pensado, pero nos abrimos y nos estamos abriendo esa posibilidad, pues también nos abrimos esa posibilidad. Y lo dejamos sí. ahí así como la carta santa, lo soltamos, lo dejamos así Y a ver qué y, llega. oh Ay, qué bien. sorpresa. Y digamos, dentro de todo este proceso, tanto antes de recibir a los hijos y ahora teniéndolos más de un año,
¿Qué cosas tú puedes como destacar o resaltar que hayan sido espectaculares, como mejores de lo que se imaginaron? Primero lo bueno y después vamos a ver qué también ha sido tal vez difícil. Claro. Ay, pues para mí el momento de encontrarnos, o sea, de tocarnos, de vernos, o sea, para mí fue como reencontrarnos, ¿sabes? O sea, no fue como la primera vez que nos veíamos, o sea, ese momento del proceso en el que te hablan y que te dan la noticia y que justamente nos dijeron, oigan, ¿qué creen? Ya por fin está su certificado de idoneidad y también ya tenemos, ¿no? Porque nos dieron las dos noticias juntas, ¿no? Y fue así y es un grupo de hermanos, y los dos así de la emoción estábamos con unos familiares y los familiares llorando, así de, ¿qué? Y son dos. Mi cuñada, la hermana de mi esposo, tiene gemelos y nos dijo, ahora ya saben lo que yo sentí cuando me dijeron que llegaban gemelos, ¿no? Entonces, pues ese encuentro, no primero, ¿no? Y después ir formando ese vínculo, no, apapachándote, conociéndote, que ellos te aprenden a conocer, esa mimetización, ¿sabes? O sea, es como magia, como te vas como mimetizando ellos contigo y tú con ellos, y que tú dices una frase y que ellos ya también le están diciendo, ¿no? Y que, ¿no? Ay, Y ahí tengo yo a mis dos chiquillos, y así los veo como el pollito, la mamá pollito que va con sus dos pollitos atrás así. sí. Híjole, es como tan mágico como esa parte como te digo, de la vinculación, de vivir las primeras veces con ellos. Es algo que nos decía mucho el DIF, ¿no? O sea, ellos, al estar en un centro asistencial, es como estar como en una macetita, ¿no? Y te entregan esa macetita para que tú siembres esas raíces. Y Mm, entonces ir viendo cómo van creciendo esas raíces afuera, porque el mundo que ellos conocen estando ahí en estos centros es como, pues, cerrado, ¿no? Lo que está, lo que hay. Ellos sí tenían acceso a escuelas como con otros niños y pues sí conocían a otros niños, pero era realmente como lo único, ¿no? Entonces, vivir esas primeras veces con ellos, de la primera vez de ir al súper, ¿no? De la primera vez de ir a un centro comercial. Vladi tiene como un tema de las multitudes, evidentemente, tenía, porque ya no, de las multitudes y decir no, y ellas también te van guiando, o sea, todavía no los puedes llevar a un centro comercial porque aún ujú. no tienen que adaptarse a eso. Es lo que me encanta de hacerlo realmente con el órgano, ¿no? Con el DIF, porque te van guiando también de acuerdo a cómo ellos van sintiendo. Ujú. Entonces, la primera vez en un centro comercial para ellos fue así como, wow, ¿no? Entonces Vladi me dio los brazos así de mamá, o sea, cárgame, ¿no? Entonces, Sí. así el A veces yo abrazarlos. me siento así también en los centros comerciales. Ah. Imagínate ellos, claro, ¿no? Entonces pero mi esposo trabaja en un centro comercial, entonces querían como ir a conocer la parte, ¿no? Como te digo, esas primeras veces, ¿no? Que conocen el trabajo de papá, la primera vez que van encontrándose con la familia, la primera vez que les lavas los dientes, ¿no? La primera vez que los arropas ahí en la cama y que sabes que esa va a ser, o sea, esa primera vez, híjole, es indescriptible, ¿sabes? ¿No? Qué lindo, qué lindo. Y en cuanto a lo difícil, tal vez inesperado. Sí, claro, pues obviamente son seres humanos pequeñitos que están aprendiendo de la vida, que tuvieron un inicio muy complicado y evidentemente hay desbordamientos, pataletas, fíjate que las primeras veces y creo que todas las mamás lo hemos sentido, ¿no? Sea biológica, sea por adopción, ese proceso de tu cambio, ¿no? O sea, de lo que estás dejando de ser para convertirse como en ese ser que va a ser esa guía, ¿no? Entonces, sí fue como, o sea, estaba muy preparada de todo, pero, o sea, yo me sentía como rara, ¿no? Como entre feliz y triste al mismo tiempo de lo que estaban haciendo a lo que estaba terminando Mm, ahí, ¿no? Pero a final de cuentas, pues es muy importante tener tu tribu, tener como esa red de apoyo, ¿no? Como ese apapacho de decir, mi hermana me decía, yo me sentí igual, ¿no? Es normal, porque te digo, son primeras veces, pero dices, uy, esto que está pasando, no, o sea, es muy lindo, pero al mismo tiempo estoy
ciertas cosas como cambiando. Y pues lo Sí, difícil es, pues en la cuestión del apego, ellos ya traen un apego, a lo mejor ahorita trabajando con la psicóloga, trae un apego evitativo, ¿no? El más pequeño, Vladi trae un apego evitativo por lo mismo de su historia de vida. Entonces, claro. pues ese reto de, no, no, pero sí te quiero, ¿no? Y de hacer desbordamientos de como si un remolino pasara y dar esa contención. Y entonces tienes que aprender, ¿no? A regularte porque evidentemente, pues también tú traes tu historia y es Ujú, como esa parte, ¿no? De aprender a regular y entender también lo que está pasando, ¿no? Porque evidentemente pues hay temas que tienes que ir trabajando y que tienes que ir guiándolos y pues esos desbordamientos sí eran unos desbordamientos muy, 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 muy fuertes, o sea, sí. de pataleta, de llorar, de gritar, que inclusive quería como pegarnos o pellizcarnos y buscar la forma y justo, ¿no? En la hoja de adopción que me entregaban es tener cuidado de que no se haga daño y que no se haga daño, ¿no? Porque nos tocó en las convivencias, alguna, nos tocaron dos ahí mismo en las convivencias, los primeros 3, 4 días Sí. después, ¿no? Nos tocó y es un carácter que él tiene pues fuerte, ¿no? Decidido, ¿no? Así como es. Entonces, esa parte. Y algo también que fue complicado, ellos, aunque son hermanos, no estaban, sí estaban como en la misma casa, pero no o sea, es la misma casa asistencial, pero tiene dos diferentes Ujú, espacios. Entonces, uno estaba en uno y el otro estaba en otro, y esa vinculación entre ellos, o sea, imagínate, te estás vinculando con papá y mamá, pero también te estás vinculando entre hermanos, porque ellos se sí, empezaron a se vincular complicó un mes más. antes. Entonces Ujú, es pues cuatro caracteres diferentes, ¿no? Jay, la mayor, es pues más empática, no es como, es súper inteligente, es muy analítica, se da cuenta de todo. Entonces es como, de cierta forma, ella también ha ayudado a esta parte de apapacharlo, ¿no? Como de, pues no se habían visto, ella tenía la idea, y tú sabes que en los niños, ellos no saben cuánto tiempo, no tienen esa dimensión del tiempo que ha pasado o ujú, cuánto pasó. Entonces ella se imaginaba cuando se dejaron de ver, tenían 6 meses y un año. wow, Entonces ellos tenían fácil de no estar juntos como 4 años y los sí. empezaron a juntar un mes antes. Entonces sí era como, ¿no? O sea, aprenderte como a dividir el tiempo con papá, el tiempo con mamá, el tiempo, porque evidentemente ellos quieren llamar la atención de los adultos, ¿no? Los dos. Y es como también competencia entre el amor de ellos, ¿no? Entonces sí era entre las pataletas acá y luego también acá. Entonces sí, Sí, la verdad es que sí había definitivamente días, es la lucha de tener gemelos de que necesitan, los dos necesitan atención o tener claro. más de un hijo. Sí, 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 y cada claro. uno pues con necesidades, digamos, particulares y todo. Sí, uno se Sí, puede sentir jalado un poquito entre cómo hago y sí, qué sí, hago. Sí, sí. bueno, pues Y justo eso. el tiempo ha ido volando, entonces antes de que cerremos me gustaría preguntarte, ¿tú qué les quieres decir a las personas que están escuchando, que tal vez están considerando adoptar o hacer la acogida temporal o incluso tal vez ya están en el proceso? ¿Qué palabras de ánimo tienes para ellos? ¿Qué palabras de ánimo es? Hazlo. Hazlo, la verdad es que es algo que no es sencillo, porque nada en la vida es sencillo, pero es algo que vale la pena. Y el amor que ellos te dan a cambio, de verdad, cuando ellos te adoptan, porque yo creo que es la adopción, o sea, no es de nosotros hacia ellos, sino cuando ellos te adoptan a ti, es lo más bonito de la vida. Y justamente es eso, ¿no? Que a mí mi proceso de adopción me ayudó a ser una mejor persona, porque también me di cuenta todo eso que tengo que sanar. Y a final de cuentas, te conviertes sí en una mejor persona para tener una mejor versión de ti, pero también ser como esa guía para ese pequeño o pequeña, ¿no? Y lo que te dicen mucho acá en el DIF es justo eso, o sea, no lo hagas por caridad, no lo hagas por querer ayudar, no, que sea tu firme deseo y convicción de ser mamá o ser papá, de la maternidad o la paternidad, que ese sea tu mayor deseo, porque para ayudar o dar caridad o algo, hay muchas otras organizaciones, muchas otras formas de hacerlo, que realmente tu deseo genuino de ejercer la maternidad o paternidad sea lo que te guíe para eso.
Y pues la verdad es que disfruten el proceso, o sea, quien está en ese proceso, que lo disfruten, que escuchen todo lo que les dicen, investiguen, lean, vean, y también, o sea, es muy bonito como el todo, el preparar, el hacerlo, que vivan procesos, ¿no? Que vivan esos procesos. He vivido del lado de la mano a gente que en el momento en el camino les dijeron, aún no es su momento, ¿no? Y en el camino que conocimos papás y que dices, bueno, o sea, este no es tu momento, también trabaja lo que te ha ayudado a ti en ese momento. Y que si estás en el camino, disfrutes de ese proceso. Es muy bello. Ay, qué bien. Pues muchísimas gracias. Ay, ya va, voy a empezar eso de nuevo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Share, porque ha sido un placer conocerte, escuchar tu historia. Yo creo que para los que están considerando el proceso va a ser útil para ellos ver como paso a paso cómo ha sido y también estas palabras de ánimo, sí, hágalo y disfrútenlo, ¿sí? Sí. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y con esto pues vamos cerrando. Muchas gracias. Ojalá sirva mucho toda esta experiencia.